Recording in progress. En nombre de Dios y la patria, se abre esta sesión de la comisión mixta que está convocada para resolver la forma y modo de las divergencias producidas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público de pasajeros con urgencia calificada de discusión inmediata. En esta oportunidad corresponde elegir presidente y señalar la forma en que va a proceder la comisión. ¿Hay alguna sugerencia para el cargo de presidente? Ya. Presidente. Muchas gracias, estimados colegas. Le damos la bienvenida a los senadores y diputados que conforman la mixta. En esta ocasión estamos convocados para resolver las divergencias entre ambas cámaras en el proyecto de ley Boletín 15.140-15, que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros, conocido como la Ley de Subsidios del Transporte Público. Le voy a pedir antes a la Secretaría, sí, respecto de la comisión mixta, que empecemos por la cuenta, por favor. Presidenta, tenemos diversas solicitudes de audiencia en la cuenta de hoy. Una por parte del honorable diputado señor Irarrázaval, por medio del cual solicita recibir a la Cámara Multigremial de Transporte Menor y Afines de Chile. Del secretario de Sindicato de Taxis Nueva Fuerza Poniente Santiago, señor Patricio Artigas, mediante la cual solicita exponer en la discusión de este proyecto. Y del representante de Agri Taxis, señor Alexis Hernández, por medio del cual solicita que diversas personas que las indica acá puedan asistir como oyentes a la sesión del día de hoy. Y también tenemos una comunicación de los representantes de diversas organizaciones de la región metropolitana, constituidas en federaciones, sindicatos, asociaciones gremiales, cooperativas, agrupaciones y taxistas adherentes, en que solicitan que no se los priven de la posibilidad de que más de 25.000 taxistas de la mencionada región puedan participar en los programas de renovación y de modernización de vehículos contemplados y aprobados por el proyecto de ley en discusión. Muchas gracias, Araceli. Entiendo que cada una de estas solicitudes está en conocimiento de los asesores y los parlamentarios. Esta es una comisión mixta, llevamos más de 2 años debatiendo el proyecto de ley de subsidios y efectivamente tenemos una controversia, hemos avanzado bastante y a ellos, bueno, el acuerdo es que no, en esta instancia no estamos recibiendo efectivamente audiencia y yo lo que les propongo es que vayamos directo al punto de controversia. Yo le entiendo y hemos trabajado también asesores con el Ejecutivo, con senadores y diputados. Así que yo le voy a pedir al Ejecutivo, porque se ha trabajado efectivamente una indicación alternativa para poder superar esta diferencia. Así que le doy la bienvenida también al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Sí, un segundo, por favor, estimado ministro. Está solicitando la palabra. Diputado, tiene la palabra. Sí, a ver. Yo entiendo que haya habido un trabajo premixta, por así decirlo, pero tampoco que haya sido, haya llegado a un acuerdo o haya sido un trabajo que haya considerado a todos los actores. Efectivamente, a mí me llegó, por ejemplo, la propuesta del Ejecutivo recientemente, pero no es como que se haya trabajado con mis asesores y ese tipo de cosas. Por eso yo también es que durante la discusión de esta mesa voy a plantear algunos puntos. Espero sí que los resolvamos hoy día, hay ese ánimo, ¿no? Pero para que quede por lo menos en la historia de la ley las dudas que tenemos, es que no es que estemos listos para llegar y votar. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Irarrázaval.
Si no hay más palabras de los señores parlamentarios, le doy la palabra al ministro Juan Carlos Muñoz. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio me encantaría poder recordar en lo que estamos. Como usted decía, esta es la ley de subsidio al transporte público que destina recursos muy importantes especialmente a regiones del país. La mitad de ellas aproximadamente la va a gestionar el ministerio, la otra mitad la gestionarían los gobiernos regionales a través del Fondo de Apoyo Regional, y de eso se define en esta ley una serie de condiciones para la forma como esos recursos se tienen que usar. Hay un 50% de ellos que tienen que ir directamente a la operación y a la renovación de flota, el otro 50% también tiene que ir a temas de transporte público, podría ser, por ejemplo, temas de infraestructura, paraderos, tecnología. Aquí lo que nos quedó pendiente es algo que es bien incómodo en cómo está estructurada la ley, que es que los recursos que van a los gobiernos regionales, perdón, a fomentar el transporte público en regiones, se deja explícito que no pueden ir a aquellas áreas en las cuales está operando nuestro transporte público metropolitano, toda vez que esta es una ley espejo. Entonces, el espíritu, ¿verdad?, es poder salir a compensar con un subsidio a quienes no tienen acceso a esa movilidad dentro de Santiago. Y eso está muy bien. Sin embargo, se nos queda fuera el que dentro de la provincia de Santiago hay algunos medios de transporte público, como el taxi colectivo, que no reciben entonces ningún tipo de beneficio de ninguna fuente. Y ese es un ámbito en que en realidad, claro, es bien incómodo para todos porque el espíritu era más bien sería fortalecer el transporte público en todo el país. El taxi colectivo juega un rol relevante, por ejemplo, especialmente en regiones, en Santiago también, y ellos entonces no estarían siendo sujetos de este subsidio, y por eso es que en la ley se había propuesto que se pudiese dejar ese espacio. Sin embargo, en la Cámara eso se votó en contra, y hoy día lo que estamos proponiendo es una indicación que lo que haga es más bien dejar abierto ese espacio para que puedan venir recursos del subsidio espejo a el taxi colectivo en la provincia de Santiago, pero acotado a un monto máximo. Acotado a un monto máximo, y no solamente eso, sino que además que se considera que debiese ser prioritario en aquellos taxis colectivos que atienden la periferia de la provincia de Santiago, incluyendo Puente Alto y San Bernardo, toda vez que allí también es donde el transporte público mayor tiene más dificultad para poder llegar de buena forma. Hay una permeabilidad, ¿verdad?, entre la zona en la cual llega el sistema de transporte público de Santiago, el Red Movilidad, y esa frontera, que es una frontera dinámica, ¿verdad?, en el tiempo, porque va cambiando la ciudad, y allí es donde nos creemos que el taxi colectivo puede cumplir un rol re importante, y por eso aquí proponíamos esta indicación. Una indicación, ¿la puedo leer? Por supuesto, Que está, ministro. está en la mano de cada uno de ustedes, en que lo que dice es que agrega en el punto I, punto 3, a continuación de la oración, dichos programas estarán regulados en el mismo reglamento referido precedentemente, el siguiente texto. El texto dice: el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago se encontrará facultado para convocar a los programas de modernización del transporte antes indicados en toda la región, con cargo de hasta un 5% de los recursos asignados al Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional correspondiente a la región metropolitana, con priorización a aquellos taxis colectivos, taxis básicos, ejecutivos y de turismo que presten servicios en las comunas o zonas aledañas a la del literal 2 del artículo 2. Creemos que esta es una indicación que se hace cargo del espíritu de la ley espejo, que logra resolver esta situación que es un poco injusta, con un modo de transporte que cumple un rol relevante, especialmente en esa zona, y también contribuye a ir también renovando parte de la flota de no solamente taxis colectivos, sino también taxis básicos, ejecutivos y de turismo, hacia la electromovilidad y hacia una modernización que también es importante. Eso. Muchas gracias, ministro. Se ofrece la palabra sobre la proposición, para ser correcto, no es indicación. Diputado Coloma tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Haciendo un poquito de historia de la ley, tal como le dijo el ministro, él señaló que se había presentado en la Cámara de Diputados y en el Senado inicialmente se había aprobado una indicación que buscaba que los poder no solamente limitar hasta un 5% el monto, que es parte de lo, sino que
que a nuestro entender perjudicaba fuertemente a las comunas rurales de la región metropolitana. Y en ese momento, también para que quede la historia de la ley, ya que el ministro citó esa votación en contra de la Cámara, decir que nosotros en ese momento le propusimos que en la ley de presupuesto se pueda fijar una glosa por parte del gobierno que le pueda incorporar mayor cantidad de recursos a los taxis colectivos, básicos, ejecutivos que están dentro del perímetro de la región metropolitana. Lo digo porque tuvimos una diferencia en el mecanismo de cómo poder financiarlo. El ministro hace presente que esto fue votado en contra de la Cámara y también yo le hago presente que en ese momento le ofrecimos los votos de toda la oposición o de casi todas, no sé, para poder apoyar si es que la ley de presupuesto se crea una glosa por parte del Ejecutivo que permita subsidiar directamente a los taxis colectivos, a los taxis básicos, ejecutivos, que están dentro de la región metropolitana para poder hacerlo. Lo digo porque aquí en la propuesta que me parece razonable, por parte del Ejecutivo se establece un piso, que es lo que están señalando muchas organizaciones de taxistas. Nosotros en la ley de presupuesto estaríamos disponibles en una glosa especial del Ministerio de Transporte a poder aumentar el monto de este subsidio. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Coloma. ¿Se ofrece la palabra? Diputados, senadores. Diputado Irarrázaval. Gracias, Presidenta. A ver, algunas apreciaciones. A ver, yo creo que la desnaturalización del Fondo Espejo aquí está. Yo había hecho algunas observaciones respecto de que aquí, en el fondo, queda establecido una priorización para taxis que no tiene expresión en la ley en cuanto al transporte mayor, que de repente es mucho más relevante, ¿cierto? Porque involucra masa como servicio o volumen, sobre todo para zonas rurales, ¿no? Y por eso que yo había presentado una indicación o una redacción alternativa que considerara el transporte mayor y no de una perspectiva facultativa, sino que, por así decirlo, obligatoria. Para eso tendría que ser patrocinada por el Ejecutivo, porque cierto, apunta a qué se va a destinar el gasto público, sea obligatoria para el transporte mayor y facultativa como está ahora en la ley el transporte menor. Y además hacer mención en particular que la renovación de los taxis colectivos, también pensando en las zonas rurales, quede establecido expresamente que la renovación tiene que apuntar a colectivos de 6 o 7 pasajeros, cosa también poder aumentar la posibilidad de transportar más gente a zonas rurales. Por ejemplo, pienso en los colectivos, ¿cierto?, que se ponen ahí en Moneda y que van a San Bernardo, y que se arman largas filas, y que si los colectivos, ¿cierto?, tuvieran más capacidad, por ejemplo, en vez de 4, sino 6, 7, podría incluso doblar su capacidad de transporte, casi. Ahora, yo sé que el gobierno, pero a ver si lo pueden expresar en esta mesa, me han dicho que hay un tema reglamentario ahí respecto de los colectivos, pero además, respecto al transporte mayor, también a ver si lo pueden expresar. Ellos pretenden que no quede expresado en la ley, no es necesario, dicen, ¿no? Que quede expresado en la ley porque hoy día, ya que el 50% del FAR se tiene que invertir en transporte en todas las regiones, incluyendo la región metropolitana, bueno, dicen, es obvio que al menos los programas de chatarrización van a estar considerados en ese gasto, no solamente el gasto operacional u otras políticas de transporte. Pero como esto efectivamente depende del Ejecutivo, yo solamente quiero hacer un punto respecto de esta sugerencia, porque yo también tengo otros puntos más adelante si esta comisión tiene a bien escucharlo, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Irarrázaval. Senador Bianchi. Gracias, Presidenta. Mire, como me han llegado algunos mensajes de taxistas de regiones, quisiera que el ministro aclarase la situación, cómo queda para la gente de región, porque acá estamos, bueno, votando
respecto a la región metropolitana, pero entiendo yo también que hay una solución parecida o igual para la gente de región. Entonces, para dejar claro el punto de que no estamos beneficiando solamente a la región metropolitana. Gracias, senador Bianchi. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo para que pueda recoger las consultas que se han realizado por parte de los parlamentarios. Ministro. Bueno, a ver, respecto de la desnaturalización del Fondo Espejo, bueno, efectivamente acá estamos abriendo un espacio para hacernos cargo de que si somos estrictos respecto al Fondo Espejo, se nos queda unos servicios de transporte público sin ningún tipo de financiamiento. Serían como una triste excepción a una ley que viene a mejorar el transporte público de todo el país. Estamos buscando la forma de poder hacerlo de una manera que sea razonable, que busque mantener el que la gran mayoría de los recursos, ¿no es cierto?, tienen un espejo entre Santiago y regiones, el que hay un foco principal puesto en el transporte público mayor, y por eso es que el punto que se levantaba previamente respecto de otra alternativa que decía el diputado Irarrázaval, acá no podemos perder de vista que los recursos que están yendo a regiones tienen un foco muy fuerte en transporte público mayor. Es allí donde están puestos los recursos y está por fin, vamos a tener una ley espejo que va a permitir que no solamente el 50% de esos recursos que son espejos del sistema de transporte público de Santiago lo administre el Ministerio de Transporte, que es con lo cual estamos llegando a una serie de proyectos de renovación de servicios en forma importante en el país, sino que además que el otro 50% lo reciba el gobierno regional y con su propia lógica puede decidir cuánto ellos van con su propia prioridad, cuánto eso va a buses, cuánto va a taxi, cuánto taxi colectivo. La realidad de distintas ciudades de distintas regiones del país es muy diversa. Y por lo tanto aquí también hay un gesto, creo yo, de mucha confianza y un buen balance de confianza en los gobiernos regionales para que sean ellos los que dispongan cuánto tiene que ir a los distintos modos de transporte de su propia región y al mismo tiempo cuáles son los puntos y los lugares en los cuales es más prioritario. Respecto a la idea que plantea el diputado Irarrázaval, que a mí me parece atractiva, poder pensar en que pudiera haber un taxi colectivo que tenga una capacidad un poco mayor, yo lo encuentro interesante, pero hoy día nuestra regulación no nos permite. El decreto 212 define de forma bastante estricta cuáles son las características que tienen los vehículos. Sin embargo, recojo el punto porque lo encuentro interesante y creo que nosotros debiéramos poder llevar adelante pilotos, por ejemplo, algo que nosotros sí podemos hacer en puntos específicos, sobre todo en aquellos lugares donde el transporte público mayor ha dejado de jugar un rol relevante y el transporte colectivo, el taxi colectivo, se ha terminado llevando, ¿no es cierto?, la fracción más importante. Allí pensar en agrandar un poco el tamaño del vehículo creo que puede ser interesante de poder llevar de poder fortalecer. Vamos a dejar que termine el A mí- ministro su no, es una intervención buena y pregunta del diputado. recogemos su Yo creo que sería bueno separar las cosas. Yo creo que es importante cerrar los temas. Acá estamos en una ley que exige, pienso yo, para poder llegar pronto con recursos de subsidio al transporte público al país, es fundamental que esto avance. Nos queda, la verdad, en una ley grande, en que hemos discutido 2 años, nos queda un nudo pequeñito por resolver, en mi opinión. Y por lo tanto yo preferiría no abrir la puerta a nuevas conversaciones, sino que más bien cerrar esto y tenemos toda una agenda legislativa para poder seguir conversando, como por ejemplo el punto que plantea el diputado Irarrázaval. Esa es mi opinión. Respecto a lo que decía el senador Bianchi, esto no afecta a regiones, entendiendo regiones, no la región metropolitana. Lo que estamos discutiendo es un punto muy específico solo de la región metropolitana. Todo lo que ocurre en las demás 15 regiones del país quedó zanjado en la ley. Allí el gobierno regional va a recibir el 50% de los recursos más o menos del Fondo Espejo. A ver, no. Los recursos del Fondo Espejo, hay una parte que la administra el Ministerio, que es como la mitad, la otra mitad la administra el gobierno regional, y el gobierno regional se le facultó para poder hacer lo que dice, lo que indica aquí, que es poder financiar transporte público mayor y menor, incluyendo taxi colectivo, e incluso también la chatarización de vehículos de taxis básicos, de turismo y ejecutivo, por una cierta cantidad de años, que si recuerdo bien son 4, pueden ser a vehículos también de combustión interna, y después tiene que ser hacia electromovilidad, entiendo que estamos avanzando en un compromiso de ir descarbonizando el sistema de transporte, partiendo por el transporte colectivo en Chile. Por lo tanto, esta es una conversación que estamos acá, que es muy, muy específica de la región metropolitana. En las otras ciudades, en otras regiones, ya está zanjado. Eso. Muchas gracias, ministro. Le voy a dar la palabra al diputado Coloma, luego al senador Bianchi. Sí, muchas gracias, presidenta. Una duda puntual.
en la tramitación de la ley se establecía un plazo, si mal no recuerdo, de 9 meses para la dictación del reglamento, que tiene que llevar aparejada. No le ha chuntado la mosca, senador Castro. Está en una lucha personal con la mosca. Continúe, por favor, diputado. Se me fue la idea. Senador. No, le decía que en la tramitación de la ley había, pero porque el ministro va a proceder a la matada de mosca, entonces, ¿por qué no? No mosquemos la discusión, por favor. Vamos al grano. Ahora sí, la tercera la vencía. Ah. En la discusión, tanto en la Cámara como en el Senado, se estableció un plazo de la dictación del reglamento, si mal no recuerdo, que era de 9 meses. Como esta ley debiese ser aprobada un año, ¿me dice? Ya, un año. Como esta ley Un año. debiese ser aprobada, esperamos esta semana, imaginémonos que salga todo bien, se publican 2 semanas o 3 semanas, la aplicación de esta norma va a estar recién para el segundo semestre del año 2025. Sí. Entonces, y pasa, hay un tema coyuntural, que es cómo se definen los presupuestos de los distintos gobiernos regionales para poder entregarle recursos en circunstancias que esta ley se va a hacer aplicable al momento que esté el reglamento aprobado en la Contraloría, y al mismo tiempo los gobiernos regionales durante todo el primer semestre del próximo año no van, y los meses que quedan de este año, no van a tener claridad respecto de la llegada de los recursos. Estamos hablando no solamente de los recursos que tienen que ser destinados al transporte público, sino que deben dejar de destinarlos a otras materias. Entonces, yo creo que aquí se requiere una mucha mayor precisión en esta norma, en esta ley, respecto de los plazos de entrada en vigencia de esta norma, porque van a afectar todos los presupuestos de los gobiernos regionales, tanto en la cartera de proyectos que ya tienen para el año 2025, como en el mecanismo cómo se van a implementar todos los recursos para la chatarrización y la mejora en el transporte público durante el año 2024 y el primer semestre del 2025. Entonces creo que queda un traslape en la fecha que va a complejizar mucho la correcta aplicación de esta norma, sobre todo durante el próximo año, sobre todo además que ya el transporte colectivo público, sobre todo mayor, está en una crisis terminal, que están esperando esta ley, muchos de ellos, o en la ley o en la quiebra. Entonces, la demora en la aplicación del reglamento, en la dictación y todo eso, creo que puede hacer que algunos no lleguen y que al mismo tiempo, quizás mucho más grave, un gobierno regional, cumpliendo con la normativa legal de lo que esté vigente durante el primer semestre del próximo año, gaste la plata y después no tenga recursos para ejecutar durante el 2025 porque no se dictó el reglamento dentro de tiempo. No sé si logro explicar cuál es mi temor respecto del extenso periodo para dictar el reglamento de esta ley. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Coloma. Senador Bianchi. Sí, agradeciendo la respuesta anterior, pasa que no es mi duda, sino que como es tan específico, como decía el ministro, alguna gente de región estaba justamente con la duda, entonces yo quería que quede zanjado para quienes están mirando la transmisión, de que estamos votando algo que ya, digamos, es solamente para la región metropolitana, pero que la otra parte ya la vimos. Y también lo que señalaba el diputado Coloma, yo no sé si es posible hacer una modificación del periodo a unos 8 meses, 7 meses de la reglamentación para no afectar el periodo presupuestario en el cual quede fuera y haya una ejecución presupuestaria completa de los gobiernos regionales y que deje fuera del beneficio a quienes deseaban postular y que veían la posibilidad, pero que, dado que los tiempos dan justo con el fin del periodo presupuestario, podrían quedar fuera. Muchas gracias, senador. A ver, yo le invitaría a que podamos abordar, es una divergencia. Efectivamente, tampoco estamos convocados a ver temas propios de la ley de presupuesto, lo que no resta que sea parte de esa agenda. Yo creo que uno de los grandes logros que tenemos en esta ley, nueva ley de subsidio, efectivamente es que se empieza a cumplir el espejo. Durante más de una década, las regiones, y lo digo como representante de una de ellas, no vimos espejo. Veíamos cómo se mejoraba, fue solo un espejismo, efectivamente, diputado, cómo se mejoraban ciertas condiciones, porque
la red metropolitana es innegable que ha ido cambiando. No tuvo un buen inicio, pero ha ido encaminándose, a mi juicio, de manera correcta. Hoy día lo que hacemos en esta legislación es efectivamente garantizar que los recursos del Fondo Espejo se gasten en transporte y que tenga expresión en eso. En el camino, obviamente, la implementación hay que verlo. No se le resta la importancia, también había preocupación de los gobiernos regionales, como que nos estábamos metiendo en los presupuestos de las regiones. No, son los gobernadores regionales y gobernadoras quienes deciden las prioridades en materia de transporte en sus regiones. Así que yo lo que les propongo, además estamos con discusión inmediata, o sea, estamos convocados a resolver la divergencia el día de hoy. Todos hemos recibido las inquietudes que me parecen muy legítimas de los gremios. Mi preocupación, y lo digo personalmente, era que en parte creo que también se rompe la lógica espejo, que fue una defensa que al menos en lo particular realicé en todo el debate de esta ley. Cuando pedimos los informes que se gastaban las platas del espejo en las regiones, la sorpresa fue enorme. No recibimos los informes de todas las regiones, pero había proyectos de una naturaleza totalmente ajena a lo que es el transporte público en regiones. Y cada uno de ustedes y nosotros podemos dar testimonio efectivamente de si se cumplía o no con el espejo. Así que yo no sé si hay más consultas, comentarios, sino para que senador Kusanovich y diputado Rey. Gracias, presidenta. La verdad que yo encuentro que este tema del 5% para la parte de los taxis, yo creo que esto debería quedar a criterio de cada gobierno regional y ver qué necesidades tiene y cómo va a distribuir los recursos. No debería estar fijado, digamos, como cada quien tiene una realidad distinta. Entonces, cada gobierno regional debería ver cómo gasta y a qué le da prioridad, digamos. No me parece poner cantidades ni porcentajes. Sí, es que esto tiene que ver con la situación de la región metropolitana, el resto está resuelto. El diputado Rey había solicitado la palabra. Gracias, presidenta. A ver, entendiendo la necesidad, las falencias que existen hoy día en los taxis colectivos, ministro, ¿no existe la posibilidad de que el margen fuera superior al 5%? Porque de verdad que con todas las necesidades que existen, la cantidad que hoy día hay de locomoción de taxi colectivo es enorme y por tanto, si queremos realmente generar un impacto positivo, yo creo que hacer el esfuerzo y tratar de que al menos sea mayor la cifra al 5%. Eso, presidente. Gracias, diputado Rey. Diputado Sáez. Muchas gracias, presidenta. A ver, en particular respecto a esta controversia, y yo se lo he señalado a los representantes de los gremios de taxis en distintas reuniones que hemos sostenido, hay que retrotraer un poco la memoria a dónde estábamos a comienzos de 2022, cuando asume el actual gobierno y buena parte de quienes nos tocó legislar, al menos en la Cámara, esta legislación inicialmente. Estábamos ante un proyecto de ley que en la práctica prácticamente no consideraba a este mundo tan variopinto y grande a nivel nacional, representado por taxistas básicos, ejecutivos de turismo y también los taxis colectivos, que además venían de prácticamente una década de ser exterminados de manera desleal por el mundo de las aplicaciones de transporte móvil que no habían sido reguladas adecuadamente, y cuestión que se pudo subsanar en el tiempo. De este proyecto que ingresa al Congreso al punto en el que estamos ahora resolviendo una cuestión puntual que atañe exclusivamente a la región metropolitana, creo que hay avances que son significativos en materia no solo de considerar a este mundo importante dentro del transporte, sino también de poder darles ciertas garantías de subirse a la modernización del transporte público en términos más generales. A mí, de todas formas, el guarismo del 5% me hace ruido. Yo me imagino que eso no es un guarismo arbitrario, tiene que haber sido fruto de un análisis exhaustivo, de haber sido conversado también con otros actores que están involucrados digamos, en esta discusión. Y por lo tanto, la consulta es únicamente si es que ese guarismo pudiese aumentar. Y si es que no, bueno, yo valoro el avance que se ha realizado hasta ahora. De todas formas, quedan espacios, como decía antes el diputado Coloma, también probablemente a través de cosas presupuestarias, uno pueda apuntar a mejoras más significativas,
para favorecer al mundo de taxis y de colectivos en general, entendiendo que en el caso además de la región metropolitana estamos hablando de poco más de 35.000, digamos, conductores entre taxis y en sus tres categorías y también colectivos, y que un 5% en términos de volumen de recursos quizás no sea tan significativo para poder avanzar digamos, de forma más sustantiva en una modernización de esta área. Entonces esa es la única consulta de mi parte, si es que ese 5% es conversable, y si es que no, bueno, hay que buscar otras formas a través de otros instrumentos legales. La ley de presupuesto puede ser un camino eventualmente para poder profundizar en esas mejoras que esta ley ya contiene, y que, insisto, hay que valorarlas porque al comienzo de la discusión esto no estaba presente. Muchas gracias, diputado Sáez. Yo quiero recordar que incluso esta es una propuesta que, por eso la divergencia, se había rechazado y lo que hemos tratado de alcanzar es el justo punto medio. Y entiendo que ese fue el acuerdo, que no es una proposición exclusiva del Ejecutivo, compromete también a algunos de nosotros y a nuestros asesores. Bueno, antes de colocar en votación, le voy a dar la palabra al ministro y votamos. Yo solo quisiera, a ver, me quisiera hacer cargo de lo que primero que decía el senador Kusanovich. Efectivamente, esa confianza en los gobiernos regionales respecto de en qué modo de transporte, en qué parte de su región disponer los recursos, eso está. Acá estamos en un caso muy, muy específico, senador, asociado a la región metropolitana, en que producto de cómo hemos diseñado el espejo, se nos quedan los taxis colectivos de la provincia de Santiago sin ningún tipo de posibilidad de recibir subsidio. Por la forma, porque estarían, ese es el único punto que estamos definiendo acá, y aquí lo que estamos diciendo es esos recursos cuyo espíritu es que vayan a regiones y no a la provincia de Santiago, vamos a hacer una pequeña excepción, poder permitir que un determinado máximo pueda ir a este grupo que son taxi colectivo, taxi básico, en fin. Y aquí quisiera también transmitir que esto ha sido, esta propuesta del 5% también habla de una conversación entre varios de nosotros, de los asesores, respecto de qué es lo que parece razonable y prudente, y al mismo tiempo que reconoce de parte de las municipalidades que están fuera de la provincia de Santiago, Gracias. que son las receptoras de estos recursos, en mi opinión, de una apertura generosa de decir, mira, estamos disponibles para poder ceder parte de esto porque entendemos que hay un problema mayor, más grande, y que si bien estos recursos son para nosotros en las comunas que están fuera de la provincia de Santiago, estamos abiertos a una excepción. Ahora, por supuesto que si lo dejáramos completamente abierto y nos lo hicieron nos hicieron ver también, no estarían disponibles. Y eso fue parte de lo que vimos en la votación, ¿no es cierto?, en la Cámara, y dijeron, no, así abierto no, aunque el gobierno regional disponga, no, porque si no, arriesgamos que la provincia de Santiago, donde vive la mayor parte de la ciudad, termine atrayendo unos recursos que son legítimos que nos correspondan a nosotros, porque esto es espejo de unos recursos que ya llegan a la provincia de Santiago a través del sistema de red movilidad. A mí me parece que este 5% en ese sentido reconoce ese equilibrio, ese balance. Yo quiero agradecer a todos los actores porque hemos podido llegar a un porcentaje que parece sensato, y quisiera proponer esta indicación tal como está. Gracias, ministro. Diputado Irarrázaval. Sí. A ver, respecto de esta indicación tal como está, lo que justo acaba de decir el ministro, entiendo que había un problema de redacción en una proposición de la... No sé si está Roberto ahí. Ahí está. Que dice en toda la región y es hacia toda la región, algo así. No sé si ese punto lo iban a... ¿Ah? Sí, sí. Porque se podía entender que en el fondo eran taxis, a ver, como este es para toda la región, pero con priorización de los que se dirigen a zonas rurales, los taxis. Había un problema que ustedes mismos habían hecho ver, no sé si eso lo habrán resuelto. Eso, que presten servicios en las comunas o zonas aledañas, y debería decir servicios hacia las comunas o zonas aledañas. No sé si eso lo revisaron. Sí, es una corrección razonable, nosotros la cogemos. Sí, que de redacción. Hagámosla, o sea, pongo en votación con la corrección que usted indica. Diputado Sáez. Siguiendo la redacción que proponía el diputado Irarrázaval, entonces sería en y hacia, porque operan en esas comunas aledañas y también eventualmente hacen traslados hacia la zona que está bajo regulación, ¿o no? Ahí Ministro, gracias, diputado. Lo que estamos diciendo es que
ambos son receptores y queremos que la prioridad sean los que van hacia esas comunas. Si solo trabaja en las comunas periféricas, para eso están los fondos FAR. El punto que estamos hablando de los servicios que trabajan dentro de la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto. Y ahí estamos diciendo, dentro de los que trabajan allí, Sí, está que como bien. dice el diputado Irraza, que le encuentro razón, aquellos que tengan prioridad, aquellos que hacen la conexión en esa conexión con las comunas periféricas. Recogemos entonces la propuesta. Y por último, Presidenta, no puedo dejar de mencionar que, bueno, esta ley, ya lo dije un par de veces, esta ley llegó como ley corta a la Cámara, acá se transformó en ley larga. Los diputados, cierto que pertenecemos a la Comisión de Transporte, poco pudimos, digamos, hacer ante este cambio, solamente aprobar o rechazar lo que venía en tercer trámite, pero no pudimos hacer indicaciones. Y es por eso que yo en el Senado había propuesto algunas indicaciones para aprovechar la instancia de la ley, ¿cierto? Y que tienen que ver, sobre todo, ahora. ¿Ah? Lamentablemente no fueron acogidas. ¿Y cuáles son esas? Yo lo que pedía, precisamente como el Transantiago se ha transformado en un saco sin fondo, por así decirlo, cada vez pide más y más plata y aquí esto puede ser materia de discusión, ¿cierto? Pero no necesariamente entregando un mejor servicio porque tiene un alto costo, ¿ah? 66% subsidio, alta evasión, etcétera. Es que yo quería establecer en la ley los principios de equidad de la distribución de los subsidios a nivel nacional y también intrarregional, porque de repente todos los subsidios, por ejemplo, se los lleva a Concepción y en las zonas rurales no les llega nada, por ejemplo. Y lo mismo dentro de Santiago. Los principios de transparencia, porque efectivamente ha costado mucho, ¿cierto?, saber cómo se gastan estos recursos en Santiago. ¿Ah? Hay cosas, por ejemplo, cuál es el costo de la evasión, es una cuestión que ha sido difícil de calcular y hemos preguntado. Y el principio de eficiencia y autosustentabilidad. ¿Y qué quiere decir este último principio? Que el Transantiago hoy día tiene 66% subsidio y que en 5 años más no sea 70, sino que sea 60. O sea, cada vez sea menos caro para todos los chilenos, porque al final, aunque haya ley espejo, igual lo pagamos todos los chilenos. ¿No? Y es por eso que yo había traído indicaciones en ese sentido. ¿No? Una respecto de los principios y otra también con la transparencia del panel de expertos, que en algún momento se había discutido, ¿cierto?, que aquí las decisiones del panel de expertos, las discusiones del panel de expertos, no tengan el carácter de público. Y yo estaba apelando a que quede establecido expresamente en la ley que así queden. Entonces, yo no sé si aquí va a haber posibilidad de discutir eso, que el panel de expertos sea siempre, sus decisiones sean públicas y que en particular el Transantiago y la ley de subsidio al transporte público se basa en un principio de equidad territorial, transparencia y eficiencia y sustentabilidad. Presidente. Estimado diputado, además usted participó, entiendo, la mayor parte del debate con nosotros en el Senado. Entonces, es testigo también de cómo resolvimos estos temas. Y hoy día estamos convocados, yo lo único que voy a colocar en votación es el tema por el cual estamos convocados, que es la controversia. Voy a dar la última palabra al senador Kuzanovich y vamos a colocar en votación la proposición. Senador Kuzanovich. Gracias, Presidenta. La verdad que yo tengo una duda de dónde sale, cuál es la base de dónde sale el 5%. ¿Por qué un 5, no un 4, no un 8, no un 6? ¿Cuál es la base, el fundamento de ese cálculo? ¿No? Gracias, senador. Le voy a pedir a la secretaria que dé lectura al texto definitivo y en votación. Pero se puede leer, ¿o no? Pero es muy... Era Lacia, ¿o no? Podemos leerlo, ¿no? ¿O necesita? Araceli, por favor. Ya, la proposición del Ejecutivo es la siguiente. I.3 agrégase a continuación de la oración. Dichos programas estarán regulados en el mismo reglamento referido precedentemente el siguiente texto. El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago se encontrará facultado para convocar a los programas de modernización del transporte antes indicado en toda la región con cargo de hasta un 5% de los recursos asignados al Fondo de Apoyo
al transporte público y la conectividad regional correspondiente a la región metropolitana, con priorización a aquellos taxis colectivos, taxis básicos, ejecutivos y de turismo que presten servicios hacia las comunas o zonas aledañas señaladas en el literal II del artículo 2. Ok, en votación. Diputado Rey, Mulet. perdón, diputado Mulet, A favor. diputado Rey, A favor. diputado Sáez, diputado Irarrázaval, diputado Coloma, A favor. senador Van Rysselberghe, A favor. senador Kusanovich, Me abstengo. senador Castro, Presidenta, fundamentando el voto, simplemente, decir que la enmienda que aprobamos en el Senado otorgaba una facultad taxativa al gobierno metropolitano de carácter general para hacer uso de recursos para el plan de modernización del transporte, con cargo al Fondo de Apoyo Regional Metropolitano. Esto no lo compartió la Cámara de Diputados, en su derecho. Y por otro lado, teniendo yo ese principio, el que originalmente habíamos despachado del Senado, entiendo que los propios afectados consideran poco el monto del 5%. En esas condiciones, Presidenta, me voy a abstener en esta votación, porque veo que no hay capacidad de poder conciliar, por mi parte al menos, los dos criterios que se habían colocado. Abstención. senador Bianchi, A favor. presidenta. Voto a favor. Entonces, tenemos 8 votos a favor y 2 abstenciones. Está aprobada la proposición del Ejecutivo y despachado el proyecto. Así es. Aprobada entonces. Les agradezco y habiéndose cumplido con el objeto de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias.